Pues miren, yo muy contenta porque hoy les traigo dos recetas de quesitos mexicanos. El primero que vamos a hacer es un quesito fresco tipo cotija. Miren, esta chulada. La verdad es que aprender a hacer este tipo de queso aquí en Europa es una súper ventaja. Porque los quesos que existen aquí sí son muy ricos, pero no hay nada como un quesito fresco mexicano para acompañar unas buenas quesadillas, enchiladas, chilaquiles, de relleno de enchiladas, etc. Y la otra es otro quesito que también extrañamos mucho los mexicanos, espero lo reconozcan así. Es un quesito de hebra o quesito Oaxaca. Como muchos lo conocen, esta no es receta mía, esta es receta de una chef mexicana que se llama Soledad Hornelas. Hola. Entonces quédense conmigo y empecemos con las recetas. Para la elaboración de este quesito, lo primero que tenemos que hacer es conseguir 1 litro de leche o 2, ahora sí que la cantidad que ustedes quieran, de vaca entera. Yo les recomiendo que sí sea entera porque pues, lo que queremos es que tengan lo más de materia grasa posible, pero igual lo pueden hacer con leche deslactosada o leche descremada, simplemente les va a quedar menos cantidad. Vamos a llevar a hervor nuestra leche. Para los que tengan termómetro debe de ser a 100 grados centígrados. Para los que no, ahorita les voy a enseñar cuándo es el momento que nos damos cuenta que nuestra leche ya está. Vaciamos nuestro litro de leche y esperamos a que hierva. También recuerden que es muy importante que mientras esté hirviendo su leche, hay que estarla moviendo constantemente. Esto para evitar dos cosas. Una, que se nos derrame, y la otra, que se quede pegada a nuestra leche o se queme en el fondo de nuestra ollita. Y bueno, ya mi termómetro ya me marca a mí los 100 grados. Yo voy a apagar. Quiero que vean cuando mi leche empieza así, a hacer espumita alrededor. Es momento de apagarla. Para todos aquellos que no tengan termómetro. Bueno, yo ya lo retiré del fuego, entonces ahora lo que voy a hacer es incorporarle el vinagre y el jugo de limón. Lo voy a revolver rápidamente. Y listo, lo voy a dejar ahí a que reaccione el vinagre con la leche más o menos 15 minutos antes de continuar. En cuanto ustedes se apliquen el ácido van a ver la transformación de su leche. Aquí está. Bueno, ya que pasaron nuestros 15 minutos de que nuestra leche estuvo reposando, ya se formó todo nuestro cuajito. Entonces es momento de colar. Vamos a colar primero así. Miren, miren, miren esta chulada. Voilà. Vamos a escurrir todo lo que podamos del suero aquí en el colador. Y ya que lo tenemos así escurrido, vamos a incorporar nuestra sal. Yo les recomiendo que sea sal en grano, aquí mismo en el colador. Con una cucharadita es más que suficiente. Digo, si a ustedes les gusta un poco más salado, pues lo pueden hacer, o menos salado. Ahora sí que la cantidad de sal es a su gusto, pero pues ya sabemos que los quesos frescos mexicanos o el queso como tipo cotija son bastante saladitos. Pues con una cucharadita de sal de grano, con eso es más que suficiente. Revolvemos bien. Bien, bien, bien revuelto, para que se incorpore toda nuestra sal. Y ahora lo que pueden hacer es que si ustedes buscan un queso cremoso, ya lo pueden dejar así. Lo pueden poner en una canastita así como esta de mimbre con un platito abajo para que siga escurriendo un poco el suero y meterlo al refrigerador con papel film encima. O bien en el mismo colador igual le pueden poner tantito papel film, abajo un tazoncito y dejarlo así. Pero a mi parecer queda muy cremoso. Entonces yo lo voy a secar un poco más para que quede más, con mejor textura, con mayor textura. Entonces, ahora lo que vamos a necesitar es un trapito como este. Es poroso. Si ustedes no consiguen un trapo como este o no lo tienen en casa, también puede ser un trapo de cocina, pero sí les recomiendo que ya sea así viejito y que ustedes puedan ver a través de él. O sea, que sea porosito.
que no sea tan cerrado el tejido, para ayudarles a la filtración del suero. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nuestro queso, todo nuestro quesito, en medio de nuestro trapo para hacer un molotito. Y vamos a exprimir muy bien. Vamos a quitar todo el suero que podamos. Por eso es importante que sea así porosito. Ahora, lo que yo voy a hacer es este molotito, lo voy a dejar colgando. Ustedes lo pueden dejar colgando en su fregadero o en la ollita, igual, de esta manera. Para que vaya escurriendo el queso. Más o menos lo vamos a dejar así 1 hora. Y cada 15 minutos vamos a estar exprimiendo. Y bueno, miren, yo ahorita les estoy enseñando cómo lo pueden hacer en su fregadero. Cómo dejarlo, lo amarran así. Si ustedes tienen un fregadero así como el mío, aquí todo, lo pueden amarrar aquí. Si no, como lo hicimos número 1, en la ollita. Y dejar escurrir aquí nuestro quesito. Para mí ya pasan los primeros 15 minutos, entonces yo lo exprimo bien. Y listo, así lo voy a dejar otros 15 minutos y vamos a volver a exprimir. Así como les digo, 4 veces. Pasó mi hora, yo ya escurrí varias veces mi quesito. Entonces ahora lo que voy a hacer es quitarlo de mi trapito. Miren, pues sí, muy bien, ya lo pueden guardar ustedes. Se forma una bolita bonita, pero yo quiero que seque un poco más. Entonces lo que voy a hacer es deshacer mi queso. Aquí ustedes ya lo pueden probar para ver si está bien de sal. Si para su gusto le falta salecita, pues aquí es el momento de incorporarlo. Yo les recomiendo ahora sí que sea sal, no sal de grano, sino sal de mesa en este proceso. Y muy bien, ya ustedes así, ya lo podrían igual usar. Pero yo voy a dejar que seque un poco más, para que sea aún menos cremoso y más porosito. Entonces yo lo voy a dejar así, tapado otra vez con mi trapito para protegerlo 2 horas. Y después lo voy a pasar a un refractario, lo voy a compactar para que se forme bien el cuadrado, el redondo, lo que ustedes quieran de ser. Y vamos a llevar a la refrigeración toda la noche. Ya pasaron las 2 horas y mi quesito ya está sequito. Ya está así. Lo pueden dejar así para unos taquitos, unas enchiladas o algo. O lo pueden guardar igual así ya desmigado en una bolsita Ziploc o en un topper. Pero yo sí lo quiero compactar. Entonces, lo que voy a hacer es en un recipiente que yo ya puse con papel film. Lo voy a llenar y lo voy a ir compactando. Así, hasta llenar todo mi recipiente. Ya que tenemos así nuestro quesito ya compacto, lo que voy a hacer es protegerlo con el papel film. Mis 2 quesitos ya están listos para refrigerarse por toda una noche antes de degustar. Entonces yo mañana les enseño el resultado. Ahora es momento de desmoldar nuestro quesito. Ya pasaron las 24 horas. Entonces yo lo saco de mi refractario. Y voilà. Listo, así de fácil. Ya quedó el quesito listo para degustar. Una idea con lo que podemos hacer con nuestro suero de leche, pueden hacer hot cakes o pueden hacer pasteles o así, lo pueden usar para la repostería o también leí que para las plantas es bueno. Pueden hacer otro queso, a principio del queso mozzarella. Esta receta no es mía, esta receta es de una chef mexicana que se llama Soledad Ornelas y que de hecho tiene su página también de YouTube, que se llama Cocineros Mexicanos por el Mundo. En la caja de descripción les pongo igual su página por si quieren darse una vueltecita y seguirla también a ella. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar 400 gramos de queso mozzarella rallado con 60 mililitros de mi suero de leche. Y lo voy a llevar a hervor, a que tenga una consistencia medio chiclosa. Enseguida les enseño.
Y bueno, miren, ya que está así derretido nuestro queso, es momento de bajar el fuego a medio bajo. Y lo vamos a ir revolviendo de la siguiente manera. Tiene que consumirse el líquido. Entonces lo vamos revolviendo así para que se desarrolle el proceso de la hebra del quesito Oaxaca. Y listo, miren, ya que está así, como consistencia de chicle, es momento de retirar del fuego. Voilà. Bueno, y ahora vamos a empezar a formar la hebra, bueno, el rollo de nuestro quesito Oaxaca, queso de hebra. Entonces en mi mesa de trabajo, vamos a ir poniendo así nuestro queso. Esto se tiene que hacer cuando esté todavía muy caliente, lo más caliente posible. Bueno, ya que tenemos así nuestras hebras puestas, yo sí les recomiendo que se dejen enfriar tantito, un minutito nada más, antes de empezar a enrollar, porque ya me ha pasado que lo empiezo a enrollar yo fácil, rápidamente, así calientito, y sí me sale al principio, pero después se me deforma la hebra. Entonces yo ya probé, le digo, ya he probado ahora sí que esta receta varias veces, y dejándolo así enfriar un poco, conserva mejor la forma, el quesito. Nada más un minutito, no lo queremos mucho tiempo. Entonces yo en un minuto espero que se enfríe esto y los veo. Ya pasó el minuto, entonces ahora sí vamos a empezar a enrollar nuestro quesito. Dos bolitas de queso Oaxaca. Ahora bien, ustedes la pueden guardar ya así en un tupper o en una bolsa Ziploc. Miren la hebrita, cómo se hace. De verdad que cambia mucho la textura y el sabor del mozzarella original cuando se hace este proceso. Es lo que nos comentaba la chef, o sea, se transforma. Yo lo que hago es la bolsa Ziploc, con la misma bolsa del quesito que compré, le pongo 2 cucharaditas del suero de leche y guardo mi bolita y la sello herméticamente para ayudar a que se mantenga la humedad del queso. Entonces lo sellamos, lo guardamos y listo, lo dejamos en el refrigerador listo para consumir.